Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, programa hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. El tema de la seguridad, el tema de la paz tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, hasta el punto que ha habido un conflicto en torno al proceso de paz total que ha propuesto el presidente Gustavo Petro Urrego. La oposición no cree en el proceso de paz total. El presidente, pues, ha dejado brechas, grietas que permiten a la oposición y a muchos colombianos que duden del éxito del proceso de paz total. Entre otros, pues, la inseguridad que se vive en muchas regiones del país por la, dicen, falta de operatividad, porque no dan permiso de la fuerza pública. En fin, discusiones políticas. Pero en las zonas urbanas queremos desde hace muchos años la paz y ojalá eso haga o tenga que ver con la paz total a la que se refiere el presidente. Mejor dicho, paz integral, que no sea solamente con la guerrilla, que no sea solamente con los paramilitares, sino que sea también con los combos, las bandas y las estructuras del crimen organizado de alto impacto, que es lo que se pretende con esas conversaciones que se están llevando a cabo en la cárcel de mediana y alta seguridad de Itagüí, donde hay varios voceros de esas estructuras del crimen organizado de alto impacto que quieren o que han venido sentados a una mesa de conversaciones sociojurídicas para ver si de pronto desescalan el conflicto urbano. El alcalde de Medellín no ha querido reconocer ese proceso. Ha dicho que lo que se ha logrado en disminución de delitos es gracias a la operatividad de la alcaldía con su Secretaría de Seguridad y la policía. Pero otra cosa dicen quienes creen en el proceso de desmovilización o de paz urbana que se conversa allí en la cárcel. En fin, Federico en algún momento como candidato dijo esto, que es exactamente lo que hoy trae a colación el presidente Gustavo Petro Urrego, como que si estuvieran de acuerdo. Aquí está Federico Gutiérrez. Directo a los que capturamos en nuestra administración que están en la cárcel de Itagüí. ¿Quieren la paz de verdad en Medellín? ¿Están arrepentidos? Dejen ya de matar, dejen ya de extorsionar, dejen de reclutar niños y entreguen los bienes y reparen a las víctimas, que encuentren el marco jurídico. Si llegan a una discusión de paz total, yo como alcalde de Medellín, a partir del 1 de enero, a partir del programa Parceros, me encargo de los más de 5.000 jóvenes para que jamás en su vida vuelvan a empuñar un arma y vuelvan a la vida civil. Y entonces, ¿de qué está hablando el alcalde de Medellín? Sí, estaban hablando supuestamente de lo mismo. Bueno, sí y no. Por eso conversamos en Clickracia del canal.co con Jorge Mejía Martínez. Él es delegado del gobierno nacional en ese espacio sociojurídico que se lleva a cabo en la cárcel de mediana y alta seguridad La Paz de Itagüí. Entonces, nos ha explicado Jorge Mejía Martínez en Sinergia Informativa y aprovechamos estas sinergias para traer a Sinergia respuestas que nos dio allí. Dice él, que es que eso es un proceso largo, eso no es tan sencillo. El proceso de paz con los combos, las bandas y las estructuras del crimen organizado es un proceso largo. Lo que pasa es que hay un montón de jóvenes que no tienen incluso delitos a su cuesta. Y entonces con ellos podría ser distinto el proceso. Pero en fin, a ver, que esta primera respuesta nos la dio Jorge Mejía Martínez. Ahora bien, yo creo que es posible ir haciendo avances. El mismo sábado, Roger, allá con el presidente de la República en la plazoleta de la Alpujarra, se dio cuenta de un compromiso, de un pacto entre el gobierno y los voceros de las estructuras de cara a la sociedad civil para atender a 2.000 niños, niñas y adolescentes que están en condiciones de riesgo, menores de 17 años, incluso con el concurso mismo de las estructuras. Se trata de aquellos pelados, aquellos muchachos que cumplen algunas funciones en las actividades delincuenciales como carritos, como informantes, etcétera. La intención con Bienestar Familiar, que participó de la suscripción de ese pacto, es atender a esos jóvenes y tratar de generarles oportunidades, posibilidades de desarrollo y crecimiento
personal. Ese piloto lo vamos a hacer, y ojalá el distrito se vinculara a ese mismo ejercicio, como un insumo, como lo dije ahora, un pilotico que permita avanzar en construir un modelo de inserción social de quienes hacen parte de las estructuras que estaría a cargo de la ARN, la Agencia de Reincorporación y Normalización, que es la entidad pública encargada de ese ejercicio con quien hemos estado trabajando precisamente. Porque para la ARN, la Agencia de Reincorporación y Normalización, este tema es muy novedoso, el tema urbano. Ellos no tienen experiencia en este tipo de ejercicios. Sí lo tienen con guerrillas, con paramilitares, pero no con estructuras de crimen de alto impacto urbanas. Entonces estamos trabajando en eso, ya ha habido reuniones, el ARN ha estado en Itagüí en la cárcel conversando con los voceros, ha hecho reuniones igualmente con organizaciones civiles, talleres de trabajo para tratar de identificar y desarrollar ese piloto. Entonces, Roger, yo creo que el pronunciamiento del alcalde, que reitero, no es la primera vez que lo hace, es importante, pero ojalá él se involucrara desde ahora para crear las condiciones en que podamos decir hay 8.000 muchachos que se puedan vincular a los programas del distrito, pero como consecuencia del proceso. Un proceso que es largo, porque para esos 2.000 o 5.000 que menciona el alcalde, jóvenes que no tienen, como dije ahorita, cuestas, digamos, delitos de ningún tipo, para ellos no es necesario un marco jurídico. A eso se refiere nuevamente Jorge Mejía Martínez, aclarando. Sí, Roger, pero yo diría que para estos muchachos, sean 2.000 como vamos a hacer ahora, sean 8.000 o 5.000 como sugiere el alcalde, para eso no se requiere marco jurídico, pues porque en general son muchachos que no tienen asuntos pendientes con la justicia, no tienen órdenes de captura, no tienen temas en curso con la fiscalía, etcétera. Entonces, son muchachos que, digamos, no son concretamente sanos, en el sentido de que han estado al servicio de las estructuras, pero no han ejercido actividades de sicariato o de crímenes de alto impacto, sino que han estado en actividades auxiliares, llamémoslo de esa manera, como mencioné ahora, como carritos, como informantes, etcétera. Y para esos muchachos no se requiere marco jurídico y por lo tanto podríamos empezar desde ahora a atenderlos. Lo que pasa es que para eso necesitamos la voluntad de los jefes, la voluntad de los comandantes o líderes de las estructuras para que ellos faciliten, digámoslo así, esa entrega. De resto es pura ilusión. Micho, sin contar con los jefes de las estructuras, difícilmente esos muchachos se van a mover de donde están actualmente y haciendo parte de esas organizaciones. Pues con eso, sin la voluntad y sin el permiso de los jefes que están allá en la cárcel La Paz de Itagüí, entonces, pura ilusión. Que quede claro eso, para que entendamos este proceso de paz urbana que se quiere y no se quiere. Se quiere de parte del gobierno nacional, que aparentemente no se quiere por parte del alcalde de Medellín, pero que en el fondo lo ideal es que lo quiera por el bienestar de su ciudad. Ya regresamos. Primera rendición de cuentas 2025. Sigue la transmisión en Facebook y en YouTube Live para contarte los logros y los grandes retos que tenemos como ciudad. 26 de junio a las 7 de la noche, Alcaldía de Itagüí. Vuelve el evento más esperado por toda la familia multiespecie en la Feria de las Flores. Llega la 26ª Caminata Canina y de Mascotas Tierra Agro. La cita es el domingo 3 de agosto a las 8 de la mañana en la estación Estadio del Metro. Inscríbete y participa por un año de concentrado gratis para tu perro o gato. Habrá premios, actividades, diversión y mucho amor peludo. No te quedes por fuera. Inscríbete ya en www.tierragro.com.
Vive esta experiencia inolvidable con tu mejor amigo peludo. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politécnicojit.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión, la que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Cor Antioquia, 30 años conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Entonces, los grupos que hacen o generan la violencia en los barrios, comunas y corregimientos de Medellín y del Valle de Aburrá, pues tienen una estructura piramidal. Son los combos, las bandas y las estructuras organizadas del crimen organizado. Mejor dicho, eso hay que tenerlo bien claro y por eso es tan importante que conversemos con personas como Jorge Mejía Martínez, delegado del Gobierno Nacional, en esa mesa de paz que se lleva a cabo en la cárcel de Itagüí, para que se entienda que lo que decían allá en Itagüí es supremamente importante. Vuelvo y digo, por esa estructura piramidal. De la delincuencia organizada es muy piramidal. En la base tenemos los combos. Tenemos los combos que son pequeñas organizaciones barriales, sectoriales. Por encima de los combos están lo que se llaman las bandas. Por ejemplo, los mondongueros, los chivos en Altavista, y por encima de las bandas y los combos están las estructuras, que son las que regulan, han logrado capacidad de regulación, capacidad de control de esas organizaciones de base. Entonces, hablando de estructuras, estamos hablando de la oficina, estamos hablando de la terraza, estamos hablando de los trianas, de los pachelis, de los mesas, de los chatas, etcétera, que son las grandes estructuras que tienen una actividad relacionada, por ejemplo, con economías ilegales, llevando a cabo labores de extorsión, de microtráfico, de narcotráfico, de el pagadiario, etcétera. Entonces, y por eso el diálogo que estamos haciendo actualmente como gobierno es con las estructuras. Nosotros no estamos conversando con los 400 combos, porque sería imposible y no tendría sentido que nos dedicáramos a buscar combo por combo y hablar con ellos. No, estamos hablando con las grandes estructuras que a su vez nos permite llegar, esa es la pretensión, a los 400 combos que tenemos en Medellín y en el Valle de Aburrá. Absolutamente lógico, pues eso no tiene vuelta de hoja. Todos hemos venido viendo desde Belisario Betancur, cuando empezó a hablar con la palomita blanca de la plaza de Si Se Puede. Estábamos desde ahí, venimos hablando o viendo o leyendo, escuchando que se viene hablando de paz y que la paz, por ejemplo, que se empezó con las guerrillas, no es con todos los guerrilleros, imposible, es por supuesto con los jefes. No tiene vuelta de hoja. Lo mismo pasa pues acá en este proceso de paz urbana que se pretende como piloto en la ciudad de Medellín y que se está llevando a cabo con voceros de la cárcel de mediana y máxima seguridad La Paz de Itagüí,
¿Voceros de quiénes? Los que mandan, los jefes de las estructuras organizadas del crimen de alto impacto, que son los que mandan realmente, no mandan los combos, no mandan los jefes de combos, no mandan los jefes de bandas, mandan los jefes de las estructuras. Pues, y que se supone que ellos tienen el 90% del dominio. Importantísimo, Jorge Mejía Martínez. Roger, entendiendo que no, allí no tenemos todos los factores generadores de violencia en Medellín, en el Valle de Aburrá. Hay otros actores que no participan del proceso. Entonces hablamos de que acá en Medellín el ejército gaitanista o las AGC tiene presencia en algunos territorios de la comuna noroccidental, nororiental y en parte del sur occidente. Hay organizaciones que tienen que ver con estructuras delincuenciales foráneas de extranjeros, que son un factor perturbador muy grande que tenemos acá en la ciudad. Personas de otros países dedicados a la delincuencia que tratan de disputar los territorios y las rentas a las organizaciones que tradicionalmente han estado acá, y eso genera tensiones y eso puede generar también violencias. Entonces, pero en un alto porcentaje, yo diría que el 85% o el 90% de esa delincuencia organizada que actúa acá entre nosotros está sentada a través de sus voceros en la cárcel de Itagüí. Y ahí el valor entonces de esas conversaciones. El 90% de esas estructuras tienen esa representación en la cárcel de Itagüí, donde se llevan a cabo esas, ¿cómo se llama? Conversaciones. Ellos los llaman diálogos, conversaciones, mesas, espacios sociojurídicos. Pero entonces, miren, 90% y otro 10%, entonces ya habla de, él habla de organizaciones foráneas, el Tren de Aragua. Recuerden que aquí hemos tenido, aquí y en Clicracia del canal.co y de Cable Plus del Oriente, hemos tenido a Luis Fernando Quijano, el director de Corpades, quien es un analista del conflicto urbano, y nos ha dicho, ojo, que es que la inteligencia de la policía, ojo, que es que las mismas autoridades civiles no han querido entender que el Tren de Aragua se le está metiendo acá. A eso se refiere, esas estructuras que están sueltas, no tienen nada que ver con la cárcel de Itagüí o con estos jefes de las estructuras organizadas del crimen de alto impacto. Ahí está. Y por otro lado, habla del ejército gaitanista de Colombia, pero le preguntamos a Jorge Mejía Martínez, ¿pero qué pasa? Pues si ellos hacen parte de ese 10%, ¿por qué simplemente el gobierno nacional, que tiene necesidad de sacar adelante este proceso, simplemente no lo sienta a la mesa? ¿Por qué no, Jorge Mejía Martínez? Ahí hay toda una discusión, Roger, con el doctor Giraldo, porque es que la pretensión de los gaitanistas es que se les dé estatus político, que se les reconozca como actores políticos, y hay todo un debate sobre la pertenencia o no de ese reconocimiento, y creo que ese es uno de los factores que de pronto ha dificultado el establecimiento y formalización de una mesa que en su momento se anunció entre el gobierno y las AEC. Incluso se designó a Álvaro Jiménez como el coordinador de esa mesa, pero desafortunadamente no ha podido avanzar, pero bueno, esperemos que ojalá más pronto que tarde se pueda abrir esa puerta, que es muy importante, no tanto en Medellín, pero sí en otros territorios de Antioquia, en el Bajo Cauca, en Urabá, en el departamento de Córdoba, en parte del Chocó, porque es indudable la capacidad operativa que tiene esa organización. ¿Cuál organización? El Ejército Gaitanista de Colombia. Antes, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Nombres que, digamos, han querido poner sobre la mesa permanentemente para que se les separe del señalamiento como Clan del Golfo, que siguen las autoridades empleando por el mismo presidente de la República, el mismo ministro de Defensa, señalando al Clan del Golfo, cuando el Ejército Gaitanista de Colombia, antes Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, han querido que lo separen de
ese nombre para que no los confundan con grupos de neoparamilitares y poder tener ese estatus del que nos habla el delegado Jorge Mejía Martínez, el estatus de un grupo beligerante con pretensiones políticas y no de delincuencia común. Ese es el enredo. Todavía no se ha podido llegar a claridad respecto de ese tema, pero ahí lo ha dicho Jorge Mejía Martínez. Se está en el trabajo porque ojalá se logre de verdad acuerdos incluso ahí, o mejor, con más importancia ahí. Vamos a hacer un corte, pero antes recuerden la importancia de estar bien formados y el TDA, institución universitaria, ofrece siempre posibilidades de posgrados. ¿Qué tal si se animan? Especialización en Derecho Público. En Derecho Público del TDA Institución Universitaria busca formar profesionales altamente competentes para desempeñarse como autoridades administrativas, directivos y servidores de entidades estatales, contratistas del sector público, abogados, consultores y asesores que participen en asuntos administrativos, docentes e investigadores. Los especialistas del TDA cuentan con dominio en la aplicación del derecho administrativo y los particulares aspectos fácticos y normativos de la contratación pública, acorde con el bloque constitucional y la jurisprudencia internacional. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Primera rendición de cuentas 2025. Sigue la transmisión en Facebook y en YouTube Live para contarte los logros y los grandes retos que tenemos como ciudad. 26 de junio a las 7 de la noche, Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Cor Antioquia, 30 años conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Respecto a esta pugnacidad que existe entre el alcalde de Medellín y el presidente de la República en torno a varios temas, pero en este en específico al que nos estamos refiriendo hoy, el proceso de paz urbana. Uno le pregunta, bueno, es que a Federico no le interesa, pero ojo, empezamos el programa por ahí precisamente, diciendo Federico Gutiérrez cuando era candidato, mejor dicho, si ustedes quieren y tienen voluntad en la cárcel, entonces yo, por supuesto, pongo a esos 5.000 muchachos a trabajar en el plan Parceros y listo el pollo. Pero la cosa que hemos visto no es tan sencillo, es todo un proceso. Además se necesita un marco jurídico y ese marco jurídico todavía no se ha alcanzado. ¿Para qué? Para que por lo menos que si tienen delitos que le deben a la justicia, si puedan entrar en el proceso de reincorporación. Y entonces en este sentido de pregunta, es que en Medellín no hay, digamos, un trabajo por la paz, y sí lo hay. Existen los consejos distritales de paz. Lo que se conoce como el COMPAS, el Consejo Distrital de Paz de la ciudad de Medellín, donde hay una participación muy amplia, muy diversa de las organizaciones sociales, que a su vez es dirigido, digámoslo así, por el señor alcalde
en cumplimiento de una ley, no recuerdo el número, que orienta que en cada municipio del país debe haber una organización de ese tipo, de los compas. Y esos compas, el compas que tenemos actualmente, ha asumido el tema de la paz urbana como un propósito y mantiene interlocución permanente con la administración distrital. Entonces, sí existe no solamente la voluntad, porque es que sí, es imposible pues que el alcalde Felipe Gutiérrez vaya a decir a mí no me interesa. No, imposible que eso pase. De hecho, por ahí empezó el programa hoy, hablando de esa voluntad. Voluntad de todos, la voluntad del alcalde, la voluntad del presidente y la voluntad, entre otros, de estos jefes de las estructuras armadas, delincuenciales, del crimen, de alto impacto, que como la quieran ustedes llamar, son eso, en la gran pirámide de la violencia urbana que tenemos, están arriba y tiene que ver con el 90% de los que deciden realmente de toda la estructura en general, delincuencial, criminal, es el 97, el 90%. En fin, pero ahí también deben jugar un papel muy importante las víctimas. O sea, hablo de actores, hablo de voluntades y los del centro, los que están ahí metidos, las víctimas. ¿Juegan un papel muy importante? Sí, claro que sí. Jorge Mejía Martínez. Tenemos un proyecto en cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una entidad muy experta en estos temas a nivel nacional, y la Universidad de Antioquia, para llevar a cabo ese componente de verdad y memoria urbana. En la ciudad ya hicieron una primera investigación sobre hechos victimizantes en la ciudad el año pasado y en los próximos días darán cuenta del resultado de esa investigación. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha estado en Itagüí, reunido con los voceros, avanzando en esos temas que son esenciales en este proceso. Pero de otro lado, es bueno reconocer las dificultades, Javier y compañeros, que tienen que ver con las víctimas, y es el hecho de que la normatividad nuestra, la ley que regula este tema, la ley 1448, etcétera, es muy cicatera respecto a las víctimas del conflicto urbano. Hoy en Colombia se reconocen las víctimas del conflicto rural, llamémoslo así, del conflicto político, las víctimas de las guerrillas, las víctimas de los paramilitares, están censadas, están identificadas, están organizadas, muchas de ellas están en procesos de reparación, etcétera, pero no ocurre lo mismo con las víctimas urbanas, que ni siquiera están organizadas y ni siquiera están identificadas. Hoy no sabemos el número de víctimas que este conflicto urbano ha generado en los últimos 20, 25 o 30 años en la ciudad. No hay una cifra aproximada. Por allá la personería alcanzó a aventurar una cifra de 700.000 personas, que es una cifra muy significativa, pero no están registradas. Entonces, uno de los retos de este proceso es tratar de identificar esas víctimas, porque indudablemente si no las identificamos, pues difícilmente podríamos focalizar esos programas de verdad, reparación y no repetición. Entonces, ese es uno de los campos difíciles, complejos que tenemos entre manos, Javier, pero en el cual estamos trabajando de la mano, reitero, del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Universidad de Antioquia, que está haciendo las investigaciones para identificar los hechos victimizantes y por esa vía tratar de identificar las víctimas de esos mismos hechos. Entonces falta. Bueno, y para redondear, existe un principio constitucional que es el de colaboración armónica entre todos los poderes, y hablando específicamente de la pugnacidad que existe entre el presidente y el alcalde de Medellín, hay un principio de colaboración armónica. ¿Cuál es? Jorge Mejía. Indudablemente, es que a pesar de toda la beligerancia, ciertas actitudes hostiles, etcétera, a nivel distrital y a nivel departamental, hay obligación por parte de los gobernantes a todos los niveles de llevar a cabo un principio constitucional que es el de la colaboración armónica entre todos los niveles, independientemente de las políticas, de las orientaciones, de las militancias de los gobernantes.
ese principio de colaboración armónica debe regir la relación entre los mismos. Reconocemos que no ha sido fácil, hay muchas fracturas, muchas aristas en ese relacionamiento, pero bueno, lo que dice el alcalde da cuenta de que el hombre espera ver qué puede resultar de este ejercicio para meter la mano y bueno, nosotros quisiéramos que lo hiciera desde el comienzo, que lo hiciera desde ahora para acelerar la creación de esas condiciones y no se limitara simplemente a esperar. Y que nos quede una claridad, artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de todos los actores, voluntad y cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Muchísimas gracias. José León, gracias por acompañarnos en la producción. Chao.